Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Es un gusto volver a saludarlos y por supuesto para hablar de política, porque bueno, aunque venimos hablando desde el año pasado de todo lo que va a pasar en este año, pues ya cada vez están más cerca los comicios y nuestro invitado, el registrador nacional Hernán Penagos, para, bueno, hacer pedagogía, aclarar dudas sobre todo lo que va a ocurrir en este primer semestre de 2026. Doctor Penagos, bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Diego, gusto saludarlo, saludo a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Bueno, registrador, entonces, ahora sí, estamos ya a pocos meses de elecciones y entonces hay muchas dudas de algunos ciudadanos sobre varios temas en particular. Pero entonces, lo primero que quiero preguntarle es, en este mes habrá otras atípicas, ¿no? Sí, el próximo 18 de enero tenemos elecciones en Girón, un municipio del área metropolitana de Santander, un municipio muy grande, muy importante en Santander. El tema de las elecciones atípicas ha sido un tema muy recurrente en el último año en Colombia. No hay precedente en la historia del país de cerca de 20 elecciones atípicas, entre ellas gobernaciones, Putumayo, Vichada, Magdalena, alcaldía de Bucaramanga. Es decir, ha sido una circunstancia por cuenta de nulidades que han decretado los jueces, pero sí ha habido una exigencia muy alta. Luego tendremos ahorita el 18 elecciones en Girón y todo muy dispuesto para eso. Pues muy bien. Entonces avancemos, registrador, porque ya en menos de 3 meses serán las elecciones al Congreso, en donde los colombianos elegirán la nueva composición del legislativo y además se harán unas consultas interpartidistas. ¿Cómo está organizado todo este tema? Me imagino que ustedes ya en la logística están pues totalmente dispuestos. Sí, ya viene avanzando muy bien. Desde el año pasado se está trabajando en la puesta en marcha de todo el tema electoral, no solamente las consultas, sino las elecciones a Congreso y presidencia en su primera vuelta, porque la segunda vuelta, pues aún no sabemos si se va a llevar a cabo o no, por tanto, no se hacen preparativos para ella, pero digamos ya los componentes que tienen que ver con la digitalización, con los software, con el kit electoral, las tarjetas electorales ya fueron sorteadas, ya todas las ciudadanía y las organizaciones políticas tienen sus tarjetas tanto de Cámara de Representantes en cada departamento como de Senado de la República, con la ubicación de las organizaciones y los partidos políticos. Ya ve usted, digamos que esas tarjetas están rodando por todo el país como herramienta de pedagogía que utilizan las candidatas y los candidatos para poder explicar la forma de votar. Luego viene avanzando muy bien toda la puesta en marcha, ya avanzamos también en las auditorías, tanto al proceso, digamos, general, operativo, como a los sistemas de información. Estamos trabajando en el tema de la observación internacional con las principales entidades de observación en el mundo, incluyendo la Unión Europea, que hace ya varios meses nos confirmó su visita a Colombia. Llegan casualmente en los próximos días de enero, por tanto, venimos trabajando muy fuerte. Y en relación con las consultas, ya están definidos los partidos que van a participar de ella y el 6 de febrero es la fecha límite para que tanto partidos como organizaciones, me refiero a los grupos significativos, presenten el listado de candidatos que van a participar en la consulta, que dicho sea de paso, esa consulta se llevará a cabo con las elecciones de Congreso de la República. Bueno, entonces ahí, registrador, si una persona va el 8 de marzo a votar por el Senado o la Cámara de Representantes y quiere votar por alguna de las consultas, ¿qué debe hacer? Muy bien, entonces el 8 de marzo estarán las tarjetas electorales de Senado y Cámara de Representantes y sobre la mesa de votación estarán las consultas, una única tarjeta, esto es muy importante decirlo, será en esta oportunidad una única tarjeta donde estarán las diferentes consultas y las personas deben hacer opción de una de ellas. Estamos terminando el diseño, que quede claramente definido que solo se puede votar por una consulta. Se va a llevar a cabo, más bien se decidió más bien imprimir una única tarjeta para proteger el secreto del voto. Si usted imprime tarjetas individuales por cada una de las consultas, pues prácticamente quien sale a votar está evidenciando a qué Ujú. línea ideológica o política
está adscrito y eso obviamente va en contravía de uno de los principales derechos del voto, que es el derecho al secreto del voto. Luego será una única consulta y eso es bueno repetirlo permanentemente, estarán todas ellas en una única tarjeta, estarán todas las consultas en esa única tarjeta y la ciudadanía encontrará las tarjetas electorales de las consultas encima de la mesa y aquel ciudadano que así lo quiera toma esa consulta y vota por ella. Luego se trata más o menos de un escenario semejante a los que se han presentado en otras oportunidades. El jurado de votación entrega las tarjetas de Senado y de Cámara y las tarjetas de consulta estarán sobre la mesa para el ciudadano que quiera hacer uso de ella. Entonces es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Porque usted sabe que ya vamos a hablar de eso, que por redes se ven tantas cosas, pero realmente es sencillo. Muy sencillo, Diego, absolutamente sencillo. En otras oportunidades era un poco más complejo porque encima de la mesa de votación aparecían 3, 2 consultas y eso desorientaba un poco. La ciudadanía no sabía qué hacer o si podía tomar las 3 o no. Se tenía que enfrentar al jurado y el jurado a veces no sabía cómo explicar porque tampoco quería inducir el voto. Bueno, se hacía todo muy complejo. En esta oportunidad va a ser muy sencillo, insisto, solo son 2 tarjetas, Senado y Cámara, y sobre la mesa una única tarjeta con todas las consultas y aquí el ciudadano va a ver esa única tarjeta y si así lo quiere la toma y vota. Muy sencillo el diseño que tenemos, ya estamos realizando focus group, estamos revisando digamos toda la parte visual para presentársela en febrero por tardar a toda la opinión pública y como usted lo dice será muy sencillo, no solamente votar Cámara y Senado, sino muy sencillo para aquellos que quieran votar las diferentes consultas. Yo insisto, el 6 de febrero es la fecha límite, Diego, para que los partidos y las organizaciones anuncien y presenten los candidatos de las diferentes coaliciones que van a participar en las consultas. Bueno, pues esa es una fecha clave, el 6 de febrero. Registrador, lo mencionaba usted ahora, todo este acompañamiento que van a tener las jornadas electorales en nuestro país, que también es un punto muy importante porque ha habido cuestionamientos desde la propia Casa de Nariño. Usted en diciembre le respondió al presidente Gustavo Petro diciendo que todo estaba listo, que el acompañamiento iba a estar, lo acaba de mencionar usted, pero entonces quiero reiterarle en eso, garantías para todos los sectores. Absolutamente, Diego, la registraduría viene avanzando en múltiples acciones que den transparencia, que den tranquilidad y garantías del próximo proceso electoral. Por ejemplo, estamos hablando de la observación internacional. Desde el año pasado, inclusive el antepasado, nosotros nos reunimos con las entidades que han hecho observación, recién llegado yo a la registraduría, el año pasado nuevamente nos hemos reunido en 3 oportunidades con la Unión Europea, hace meses venimos trabajando y por eso en este mes de enero llega ya un grupo importante, cerca de 130 más o menos observadores de la Unión Europea estarán apoyando el proceso electoral, igual ocurre con la OEA, también estará Carter, quien estuvo en Venezuela, sabe usted que fue el que evidenció esas circunstancias de Venezuela, EIWeb, CAPEL, Uniore, todas esas entidades de observación más importantes y reputadas del mundo estarán aquí. El tema de la digitalización de las actas electorales es determinante, yo vuelvo y reitero, y es bueno recordar lo ocurrido en el vecino país. Allá simplemente no se publicaron las actas electorales, los testigos de los partidos o del partido de oposición pudieron tomar fotos de una parte muy importante de esas tarjetas electorales y de ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidenció el resultado a favor de la oposición en esta oportunidad. Por eso nosotros hablamos tanto de la tarjeta, las vamos a publicar todas, Diego, todas las tarjetas electorales, 3 por cada mesa de votación. Nunca se ha publicado solamente una. En esta oportunidad publicaremos 3 actas electorales por cada una de las mesas de votación, que se conocen como E14 de delegados, E14 de transmisión y E14 de claveros. Las 3 se van a digitalizar y publicar. En total 770,000 para Senado y Cámara y 375,000 para presidencia. Ya avanzamos, como le decía, en las auditorías a los software. Los partidos políticos se autorizó que puedan tener auditores de sistemas para que acompañen todo el proceso de software que está construyendo la registraduría y me refiero a los software de preconteo, a los software de escrutinio, a los software de publicación y de digitalización. Estarán acompañando la exposición de los códigos fuente de cada uno de esos software. Es decir, estamos haciendo múltiples acciones para dar absoluta
tranquilidad y garantía del proceso electoral que se viene durante este año. ¿Y por qué será, doctor Penagos, que entonces, a pesar de que ustedes están adelantando todo este trabajo, de que están todas las garantías, hay esa desinformación por redes y se quiere como crear un manto de duda sobre los resultados? Imagínese, faltando todavía meses para los comicios. ¿Por qué será? Aunque bueno, también siempre ocurre, ¿no? Sí, nos preocupa mucho, sin duda, los niveles de desinformación y noticias falsas. Eh, en esta oportunidad también debo decir, Diego, está escalando a unos niveles mucho más altos que históricamente. La desinformación y las noticias falsas tienen precedentes de hace ya muchos años, pero cada vez son más intensos, cada vez tratan de desinstitucionalizar los estados, cada vez tratan de deslegitimar mucho más las entidades. La registraduría es una entidad que prácticamente, digamos, su core, su valor agregado depende de la confianza. Luego, los ciudadanos en ocasiones que no conocen cómo se tramitan los votos en Colombia, cómo se cuentan, que no saben cómo es el proceso electoral en Colombia, pues se dejan instrumentalizar por narrativas que terminan golpeando mucho, más que a la registraduría, Diego, a la misma democracia. Y a mí es ahí donde llamo un poco la atención a la sociedad para que se informe mucho más, para que no permitan y no se involucren en esas narrativas de desinformación y de noticias falsas que lo único que hacen es golpear, dividir la sociedad, generar incertidumbre. Insisto, al final no es ni siquiera la democracia, perdón, no es ni siquiera la registraduría, al final no es la entidad, mucho menos el registrador, al final es la democracia la que se golpea. Los informes de desinformación y noticias falsas son muy altos. Y esas narrativas pues generan violencia. El problema de la desinformación, Diego, en Colombia es que genera tragedia y violencia. Por desinformación asesinan gente, se generan divisiones y polarización social muy fuerte y de alguna manera se deslegitima a las entidades. Por eso ese fenómeno es muy importante. Yo he invitado a la ciudadanía a que se informe por los canales adecuados, con los medios de comunicación, con la página, a través de la página. Este año tendremos un chatbot al que pueden acudir, lo vamos a lanzar dentro de unos días, al que pueda acudir toda la sociedad para encontrar el lugar de votación, la información que requieran de los puestos y mesas de votación, para que vean también cómo va el proceso y el calendario electoral. Es decir, vamos a establecer muchos canales oficiales donde yo aspiro que la ciudadanía se informe para que no sean desorientados. Y por último, pues también debo señalar que esos fenómenos de desinformación al final terminan desorientando y generando dificultades como las que se ocurrieron en Gamarra Cesar, En Gamarra, donde sí. por una desinformación, Diego, por un simple chat que terminó después en él 500, 700 personas, ante una noticia falsa en la que nada tenían que ver unas registradoras y unas funcionarias de Gamarra, terminaron una incinerada, una segunda en estado vegetativo y una tercera con el 70% de su cuerpo quemado. Yo he dicho, eso es en un municipio pequeño, donde un dirigente político distribuyó una noticia falsa y generó semejante tragedia. Piense usted, Diego, dirigentes nacionales instrumentalizando narrativas de esa naturaleza y de alguna manera incentivando a miles de personas, pues generamos una tragedia que no quiero saber ni siquiera las escalas de semejante situación. No es nada diferente. Lo de Gamarra es en un pueblo pequeño de 10.000 habitantes. Piense ese mismo a escala nacional. Luego, aquí sí tenemos que ser un poco más prudentes, cuidadosos y responsables con el país. Ahora, en cuanto a los resultados, registrador, que es lo que le importa a la gente, cuando alguien no está de acuerdo, alguno de los aspirantes, hay mecanismos a los que se pueden acudir para revisar las votaciones, ¿no? De hecho, siempre se ha acudido a ellos. Gran pregunta, Diego, y qué bueno abordarla. En Colombia, Colombia es uno de los países que más controles tiene del proceso de conteo de votos y del proceso de escrutinio. Puede ser el país donde más controles los hay, y se los relato. Bueno, el primero tiene que ver con el conteo de votos, que es el conteo que lleva a cabo los jurados, que no son funcionarios de la entidad, 700.000 personas designadas de las empresas privadas, del servicio público y de las universidades que apoyan a la registraduría como jurados. Ellos hacen la parte más importante del proceso electoral. Cuentan los votos, por un lado, y diligencian de manera manual, con su puño y letra,
las actas electorales que terminan siendo firmadas. Ahí es donde inicia el proceso de preconteo y de divulgación. La registraduría no puede divulgar datos diferentes a los que aparezcan en esas actas electorales que, como le decía hace unos minutos, se van a publicar todas. Luego, en la medida en que la registraduría difunde los resultados, la ciudadanía puede ver a través del acta digitalizada y publicada los datos de la mesa más apartada de Vichada, de Leticia, de Chocó o de La Guajira, por un lado. Luego, después de llevar a cabo ese proceso, inician una serie de mecanismos muy importantes. Primero, el de la comisión escrutadora. Las comisiones escrutadoras están integradas por jueces de la República, funcionarios de la rama judicial y notarios. Ellos toman esas actas, las validan en presencia de los testigos electorales, pueden presentar reclamaciones y hacen los ajustes que cualquier testigo quiera, por ejemplo, como un reconteo, una tachadura, una enmendadura, que puede ocurrir, porque al fin y al cabo son seres humanos los que la diligencian, pero ahí se hacen ajustes. Luego, cualquier duda que se tenga de los datos que divulga la registraduría y de las mismas actas de las mesas de votación, en las comisiones escrutadoras siempre hay testigos de todas las campañas políticas. Esas comisiones escrutadoras están en cada uno de los municipios de Colombia. Hay lugares donde hay 30 y 40 comisiones escrutadoras, por ejemplo, en lugares como Bogotá y ciudades grandes. Esa información se revisa y pueden presentar acciones, insisto, de reclamación en los jurados. Posteriormente, si hay más reclamaciones o apelaciones, va a la comisión departamental, donde están delegados del Consejo Nacional Electoral, volviendo a revisar los datos, por ejemplo, por cualquier apelación respecto de una decisión que a los jurados o a los abogados de las campañas no les parece la más adecuada. Ahí hay una tercera elemento. Y por último, después de declarar los resultados, es posible ir al Consejo de Estado a demandar la nulidad de las elecciones tanto de Congreso como de Presidencia. Luego ve usted que es una serie de controles muy importantes de acciones que tienen los partidos, por ejemplo, para pedir ajustes en los resultados. Generalmente no es que sean muchos, pero lo que quiero significar con esto es que siempre aquellos candidatos y candidatas que estén inconformes tienen mecanismos para hacer valer sus derechos y ahí es donde se debe, de alguna manera, llevar a cabo el debate en lo electoral. No es un tema de redes, no es un tema de salir de manera general a decir, ocurrió esto en gran parte del país. No, así no funciona ni ningún Estado democrático. Lo que debe hacer un candidato y sus abogados es ir a evidenciar aquellos lugares donde tienen dudas de los resultados, por tachones, por enmendaduras, porque el conteo fue diferente y eso se puede ajustar en cualquiera de esas etapas. Pues eso es muy importante, registrador, porque yo creo que usted ha escuchado que a veces de manera irresponsable algunos aspirantes dicen la registraduría me embolató unos votos, es lo que dicen. De acuerdo, y nada más salido de la verdad. La registraduría hace la gerencia del proceso electoral, pone a disposición de todos los actores las herramientas para que las elecciones se tramiten bien, pone a disposición de los partidos herramientas para presentar testigos electorales, para hacer auditoría, para hacer seguimiento a los componentes. Pone a disposición de los jurados todo para que puedan llevar a cabo su proceso en las mesas. Pone a disposición de los jueces todos los elementos para llevar a cabo el escrutinio de manera pública con videobin para que cada quien lo siga. Pone a disposición del Consejo de Estado y de los tribunales contenciosos administrativos toda la información para que revisen. La registraduría está a un lado del proceso electoral. El proceso de conteo de votos, el proceso de declaración de resultados, el proceso de de revisión de las actas electorales y diligenciamiento de ellas, todos son procesos que llevan a cabo personas ajenas a la registraduría. Lo que le decía, testigos electorales, jurados de votación, jueces de Colombia, magistrados de las cortes, y a veces involucran o tratan de evidenciar en la registraduría circunstancias que son absolutamente ajenas porque, insisto, la registraduría no participa de ese proceso. Pone a disposición herramientas, pero son otros actores. Por eso el sistema electoral colombiano es un sistema un poco complejo, pero lleno de garantías. Es decir, pueden participar más de 1 millón de personas un día electoral. Luego piense usted cómo y de qué manera pueden sistematizarse para, digamos, actuar de manera ilegal. Pero además, hoy en Colombia hay 28 partidos políticos. Cada partido, Diego, puede designar un testigo electoral en las 125.000 mesas. Multiplique 125.000 por 28 y va a ver que también pueden haber cerca de 3,5 millones de testigos electorales apoyando
haciendo seguimiento y observación en nombre de los partidos políticos de las diferentes elecciones. A pensar pues que miles de personas se van a poner de acuerdo para actuar de manera ilegal es absolutamente absurdo. Bueno, hay otro tema importante y son los jurados de votación. ¿Cómo se eligen, registrador, para que la gente también sepa que es un proceso que también reglado de una manera que ya está diseñada y que no es para favorecer a uno o al otro? Bueno, los jurados de votación se designan de listados de empleados públicos y privados que se le remiten a la Registraduría Nacional. La Registraduría desde hace ya más de un mes, mes y medio, viene solicitándole primero a las diferentes empresas, porque el grueso de empleados, de funcionarios, de trabajadores está en las empresas privadas, que nos envíen sus listados de las oficinas de talento humano, de las personas que trabajan para las diferentes empresas y hacer los sorteos. También a las diferentes universidades de jóvenes mayores de 18 años y también a las entidades públicas para que nos envíen el listado de funcionarias y funcionarios. Yo le he dicho inclusive al sector privado que me ha preguntado mucho acerca de ese tema, les he dicho, están abiertas todas las posibilidades. Simplemente la registraduría escribe a las cámaras de comercio, escribe a las asociaciones de empresas grandes y pequeñas, escribe a todas las entidades para que nos remitan la información y una vez esa información se tiene por cuenta de la registraduría, se lleva a cabo un sorteo para cada uno de los municipios y ciudades de Colombia. Aquí debe haber una responsabilidad también y esta es la oportunidad para hacerlo. A las señores del sector privado que por favor nos envíen sus listados de trabajadores para poder designar los jurados, pero también voy a hacerles aquí un llamado a la atención. En ciertas ocasiones, Diego, ni siquiera lo hacen por lo que sea, porque tienen que trabajar el fin de semana, algunos porque no quieren otorgarles su día libre, otros pues por el trámite de tener que cargar esa información, pero es absolutamente sencilla. La registraduría les entrega un código, cargan todas sus bases de datos y de una vez se lleva a cabo el inventario del número de personas, cruzamos para estar seguros que están en el régimen de seguridad social en salud, en pensiones, que no son empresas de fachada, y una vez cruzados se hacen los respectivos sorteos. Pero aquí tiene que haber responsabilidad de todos, o sea, hay que ayudarle a la democracia, hay que enviar esos listados, tienen que colaborarnos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirles a las diferentes empresas que por favor cumplan el deber de enviarnos esa información para poder hacer un sorteo y un sorteo de un universo muy grande para que haya absoluta tranquilidad. Y hablando de o mejor, sobre la inscripción de cédulas, bueno, ya finalizó el proceso para las elecciones al Congreso el pasado 8 de enero, pero para la presidencia de la República será hasta el 31 de marzo. De acuerdo, muy importante. El pasado 8 de enero se cerró la inscripción. Las personas que lograron actualizar sus datos de domicilio electoral. Esto es para las personas que vayan a votar en un lugar diferente a donde lo hicieron la última vez, es decir, que se cambiaron de domicilio, que están en otros lugares. Quienes lo hicieron hasta el 8 de marzo podrán votar para Congreso y para Presidencia. Se mantienen aún abiertas las inscripciones y quienes se inscriban en este momento y hasta el 31 de marzo ya no podrán votar para Congreso, solo podrán hacerlo para Presidencia de la República. Pero es muy importante que lo hagan. Aún hay que mejorar la participación en nuestro país. Mire esto, en las pasadas elecciones solo el 48% del censo electoral votó para Senado y Congreso y Cámara de Representantes, es decir, menos de la mitad del censo eligió el Congreso que hoy legisla para toda Colombia. Y en el caso de presidencia, en la primera vuelta se abstuvo el 45% y en la segunda vuelta se abstuvo el 41%. Aún cifras muy altas, mucho más altas que en la mayoría de países de Latinoamérica, y me refiero a aquellos países donde el voto no es obligatorio, como México, donde se participa más. Luego, el llamado es a que quienes no se han inscrito por lo menos lo hagan de aquí al 31 de marzo para que puedan votar en las elecciones de presidencia, y eso pues lo que hace es fortalecer la democracia. Yo he dicho, el voto es un derecho, pero creo que hoy en Colombia, además de eso, es un deber de cuidar la democracia, el Estado, un deber de patria, un deber de todos de respaldar, si se quiere,
a un Estado que lleva 200 años de vida republicana. Así que hoy es decirle a la ciudadanía, no solamente lo vean como un derecho, véanlo como un deber ciudadano y como una obligación de cumplirle su país. No sé si sea posible, doctor Penagos, si alguien hizo la inscripción de su cédula en determinado lugar para las elecciones al Congreso, posteriormente puede hacer otra inscripción en otro lugar para las elecciones presidenciales. Pudiera ser, pero quien hace una nueva inscripción, no olviden que si hace una nueva inscripción, esa nueva inscripción depende del domicilio electoral. Luego, no se trata de que la ciudadanía vote donde le parezca. La ciudadanía debe votar donde tiene su domicilio electoral. Es decir, una persona no puede decir, voy a votar, no sé, vivo en Bogotá, pero voy a votar en Cali porque pues, ese fin de semana quiero ir a Cali y aprovecho para votar allí. No, en Colombia las personas deben votar en el lugar donde está su domicilio electoral. ¿Y qué es el domicilio electoral? Aquel lugar donde residen, donde tiene su trabajo o donde tiene su negocio u oficio. Luego, no se trata de que las personas quieran elegir un lugar de votación de ninguna manera. Lo que tienen que hacer es actualizar de acuerdo al domicilio electoral, porque la ley dice que quien vota en un lugar diferente a su domicilio pues está incurriendo en transhumancia electoral, inclusive es una falta penal. Por tanto, la actualización es para aquellos que han cambiado de domicilio, porque usted tiene derecho a votar en Colombia en dos domicilios, en el lugar donde tiene su trabajo o en el lugar donde tiene sus negocios. Por tanto, esa definición de domicilio debe ser muy precisa para que la ciudadanía la entienda. Aquí el llamado es a aquellos que han cambiado de lugar de residencia o de trabajo para que puedan hacerlo y actualizarlo, pero no es, digamos, una circunstancia donde una persona se levanta hoy a decir que quiere votar en un determinado lugar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, las personas que van a ir al Mundial. Y entonces, pues el día del Mundial estamos en medio, o más bien en las eliminatorias del Mundial estamos posiblemente en medio de la segunda vuelta presidencial. No quiere decir que entonces, porque van a haber unos partidos de Colombia fuera de nuestro país, entonces se van a inscribir para votar en esos lugares. No lo pueden hacer, pueden cometer una falta, porque esos lugares no son su domicilio. Van a estar de manera transitoria allá, pero eso no les permite votar. Ese es un buen ejemplo. ¿Y cómo acabamos? Mire, usted registrador, que en Corferias uno ve cada vez que hay elecciones, gente llegando a última hora y diciendo, es que yo no escribí mi cédula, pero escuché que aquí en Corferias puedo votar. Y llega un montón de gente con el mismo cuento que les meten, que ahí venimos al tema de la desinformación, que si no escribió su cédula puede llegar a Corferias, en el caso de Bogotá, por supuesto. Pero es increíble, Diego, hace ya décadas se eliminó la posibilidad de que las personas que no se inscribieron puedan votar, por ejemplo, en Conferias y en Bogotá. Y cada 2 años, en elecciones tanto nacionales como en las elecciones regionales de alcaldía y consejos, al final de la tarde, una cantidad de gente, o bien lo dijo usted, por la desinformación, por las noticias falsas, acuden a Corferias corriendo a eso de las 3 de la tarde, que porque en ese lugar pueden votar. No, no es posible. Cada tanto los registradores, los funcionarios públicos informan que no existe esa figura de que haya una mesa única donde puedan votar aquellos que no están inscritos para votar o que no están en el censo electoral. No es posible. No hay manera de lograrlo. Tenemos que ayudar nuevamente a explicar, porque como bien lo dice usted, siempre, y en especial en las elecciones de Congreso y de Presidencia, cada 4 años se ve una romería de personas al final de la tarde en Corferias que los van a devolver, se molestan, se incomodan, porque lo vieron en redes sociales y es una noticia falsa. Nadie puede votar si no está en el censo electoral y si no aparece adscrito a un determinado puesto de votación. Luego no hay posibilidad de esa figura de que la mesa, o más bien el puesto de votación de Conferias, esté habilitado para cualquier persona. Bueno, y tienen otra tarea titánica y es revisar esta millonaria cifra de firmas que entregaron los grupos significativos. ¿Hasta cuándo tienen plazo ustedes, registrador, de revisarlas, de validarlas? Bueno, ya estamos terminando, Diego, estamos terminando desde el 17 de diciembre pasado. Venimos trabajando, que fue la fecha última para la entrega de firmas y se cierra ya en los próximos días. El 21 de enero es el último día que tiene la registraduría para terminar de certificar las firmas
radicadas por los diferentes comités, organizadores y candidatos a la presidencia de la República. Pues hay un tema que no tiene precedente. En esta oportunidad se recibieron más de 30 millones de firmas. Hace 4 años fueron cerca de 10 millones, es decir, se triplicó el número de firmas recibidas. Eso ya nos genera pues una exigencia muy alta. Todo el mes de diciembre fue necesario trabajar en la registraduría a tiempo completo para revisar las firmas. Afortunadamente tenemos, digamos, varios mecanismos. De un lado, 500 supernumerarios revisando una a una las firmas. Por otro lado, un equipo grande de grafólogos mirando los trazos de las firmas que tienen alguna evidencia o alerta. Y por otro lado, afortunadamente el año pasado desarrollamos una herramienta de analítica de datos y de inteligencia artificial que digitaliza todos esos listados de las firmas, los convierte en información y los cruza contra el Archivo Nacional de Identificación y contra el Censo Electoral. Ha sido una herramienta maravillosa. Si no lo hubiésemos tenido, yo estoy seguro que la registraduría no habría podido cumplir. O sea, no habría manera de revisar 30 millones de firmas solo con equipo humano. Es descomunal, es difícil, no es sencillo, pero esa herramienta nos ha ayudado muchísimo y nos establece 2 cosas. Primero, cruza los datos contra el Archivo Nacional de Identificación, como le decía, y el Censo Electoral. Ahí ya hay un reporte inmenso de cédulas que no corresponden al nombre, nombres que están incompletos, personas que ni siquiera están en el censo porque cualquier ciudadano simplemente escribe un nombre cualquiera con una cédula cualquiera inventada, entonces no aparecen ni en el censo ni en el archivo. Y eso, de alguna manera, Diego, ha permitido invalidar más del 30% de las firmas y creo que puede ser más alta el dato final. Y por otro lado, pues ya el proceso de grafía que, de acuerdo a lo que la herramienta alerta, los grafólogos empiezan a revisar. Así que estamos trabajando, el 21 es la última fecha, se vienen certificando unos y otros y vamos a cumplir sin ninguna dificultad. Y esas personas que estén certificadas son las que van a tener la oportunidad ya de inscribirse como candidatos y candidatas a la presidencia. Que dicho sea de paso, el 31 de enero inicia el periodo de inscripción. Bueno, esa cifra es muy alta, 30 millones de firmas. El registro que nosotros teníamos era de 28, que de todas maneras es una cifra evidentemente alta. Le agrego porque son 28 millones en el caso de presidencia, me faltó aclararle, y 3 millones, para llegar casi a 31, de los grupos que se presentaron por Senado y Cámara de Representantes. Por eso hago el dato general, pero en presidencia 28. Pero es muy grande esa cifra. Registrador, como esta entrevista, por supuesto, la están viendo colombianos en el exterior, la manera en que ellos pueden votar, ¿cuál es? Bueno, recordemos que en el exterior los colombianos deben votar en los diferentes consulados. Hay una circunstancia especial en el exterior y es que se vota durante toda la semana, es decir, se abren mesas de votación de lunes a domingo. Eso fue una reforma del año 2011, 2012, que se aplicó ya lleva varias elecciones presidenciales y esa circunstancia es especial solamente para colombianos en el exterior. La inscripción de colombianos en el exterior para votar está abierta, insisto, para presidencia, porque ya se venció para Congreso, luego quienes se inscriban de manera virtual, porque se establecieron unos canales virtuales para que la ciudadanía no tenga que ir al consulado, eso genera costos, tiempos, dificultad, a inscribirse y luego tener que volver a los meses a votar. Está abierta aún la inscripción virtual de ciudadanos en el exterior y quienes quieran hacerlo tienen la oportunidad todavía hasta el 31 de marzo para votar en el caso de presidencia. En segundo lugar, durante toda la semana están abiertas las mesas de votación en los consulados, de lunes a domingo, en los consulados. El día domingo hay algunos consulados, sobre todo en los lugares donde hay más ciudadanos, que no solamente está abierto el consulado, sino algunas mesas de votación satélites que establecen en ciertos lugares. Por ejemplo, en Miami hay unas mesas de votación que están en otros lugares, centros comerciales, los cónsules generalmente las ponen en las páginas, la ciudadanía ya lo sabe, pero esas mesas de los lugares diferentes a los consulados solamente se abren el fin de semana, el domingo, pues porque es un tema de costos y digamos ahí la Cancillería no tiene los recursos suficientes para tenerlos de lunes a domingo, pero además se hace también muy difícil porque no es sencillo con los jurados. Entonces, se abren las inscripciones el lunes,
Las personas pueden votar de lunes a domingo en el exterior. Durante todos los días deben hacerlo en el consulado correspondiente. Y el domingo se abren algunas mesas en ciertos lugares donde hay muchos colombianos, por ejemplo, en Miami, en Madrid, en algunos lugares siempre se anuncian y allí sí pueden votar en uno u otro lugar. Hay que tener en cuenta que cuando hicieron su inscripción, si la hicieron para el consulado, no pueden votar en la mesa que quede en algún lugar diferente al consulado. Y si lo hicieron para la mesa que está en un sitio satélite, yo digo centros comerciales porque generalmente son sitios iguales, tampoco pueden votar en el consulado. Hace 4 años ocurrió, muchas personas iban a un lado y les correspondía en el otro, iban al otro, les correspondían al uno. Por favor, es simplemente que entren a la página de la registraduría y ahí pueden darse cuenta cuál es el lugar de votación para que no tengan que ir a lugares diferentes y perder la oportunidad de votar. Pues muy bien, registrador, muy claro todo. Antes de despedirlo, quiero preguntarle en cuanto a desarrollos tecnológicos. Cada vez que hay unos comicios, siempre ustedes trabajan en desarrollos tecnológicos para implementar. ¿Cuáles van a ser las novedades para estas elecciones? Tenemos varias y muy importantes. La primera, vamos a incorporar en las elecciones de Congreso y de Presidencia la biometría facial para identificar a la ciudadanía, dejar de lado cualquier duda de suplantación o falsa identidad. Aspiramos llegar a 50, 60 mil mesas. En este año tendremos biometría facial, que es, digamos, la novedad, y biometría dactilar, que se ha tenido ya desde hace varios años en Colombia. Luego, esos dos desarrollos nos van a ser muy útiles para tener más cobertura. En segundo lugar, vamos a digitalizar, como le dije, todas las actas electorales. Antes se digitalizaba solamente el E14 de delegados, ahora vamos a digitalizar las 3 por cada mesa de votación, E14 de claveros y E14 de transmisión, y eso, digamos, genera una circunstancia de mayor tranquilidad y confianza dentro del proceso. Estamos haciendo desarrollos como los que le acabo de decir para la inscripción virtual de ciudadanos en el exterior, que hoy ya no tienen que irse hasta el consulado a inscribirse, lo pueden hacer desde su equipo móvil, desde su computador, es muy fácil, en 7, 8 minutos logran inscribirse, se ahorran un traslado largo a un consulado, es una novedad que ha sido muy útil. Vamos a digitalizar también el E2, es decir, el E11, que es el listado general de votantes. Es una circunstancia que en algún momento planteó el Consejo de Estado, no se había llevado a cabo por parte de la registraduría. Luego vamos a tener la posibilidad de, una vez pasadas las elecciones, digitalizar todo el listado de votantes de los 20, 21, 22 millones de personas que voten en Colombia. Eso para el control de los partidos, de los apoderados, para el escrutinio. Es un mecanismo de transparencia muy importante. Estamos trabajando en los desarrollos para el tema de software de escrutinio, software que ya está a punto, que permitirá la consolidación y la divulgación con mucha más agilidad. Vamos a lanzar en los próximos días un chatbot. Digamos, tenemos duda que la ciudadanía se comunica mucho más a través de WhatsApp, entonces vamos a lanzar un chatbot para que desde ahí puedan ingresar a la página de la registraduría, ver el lugar de votación, observar el calendario electoral, o sea, múltiples cosas y servicios relacionados con el proceso electoral. La idea es que toda la ciudadanía, digamos, tenga un mecanismo muy ágil y sencillo para encontrar los datos que requiere de la registraduría. Vamos, inclusive, en las elecciones a desarrollar la manera de publicar o de que la ciudadanía pueda seguir los boletines de preconteo de las elecciones, no solamente a través de la página web. Estamos trabajando para que se pueda seguir los boletines a través de las diferentes redes, pienso, de YouTube, de Twitter o X, es decir, que haya también otros canales para que la ciudadanía no tenga que conectarse exclusivamente a la página de la registraduría, sino a estas redes sociales que son tan seguidas por las personas, para que ahí también puedan seguir los resultados de las elecciones de preconteo. En fin, estamos trabajando mucho, Diego, en tecnología que nos permita dar absoluta tranquilidad y transparencia. Todo eso, eso sí, con un sistema de ciberseguridad que ya está implementado, que viene trabajando desde el año pasado, porque pues es un tema que nos inquieta. Los intentos de ataques de la infraestructura de la registraduría son por millones. Solamente le doy un dato: en las pasadas elecciones de las consultas fueron 190 millones de visitas las que tuvimos en la página, y de esos
varios millones de intentos de ataques que todos se lograron procesar sin problema. Luego tenemos ya un SOC de seguridad mucho más potente, siempre lo hemos tenido, pero en este lo reforzamos para elecciones, lo interoperamos con otros SOC de seguridad relevantes y ahí pues digamos ya tenemos también mucha tranquilidad. Bueno, estamos trabajando muy fuerte, Diego, en tecnología para lograr entregar más servicios a la ciudadanía y más tranquilidad del próximo proceso electoral. ¿Y los recursos garantizados? Hasta ahora no hemos tenido dificultades, Diego. Recuerde usted que los recursos tienen, digamos, dos fuentes, parte de ellos con recursos del año pasado, otra parte de eso con recursos de vigencias futuras de este año en el que estamos. Esos recursos se van desembolsando en función de lo que se conoce el plan anual mensualizado de caja, es decir, de acuerdo a la ejecución de los contratos, el recurso se va solicitando para su pago. Presupuestalmente ya están todos los proveedores cumpliendo sus tareas y con los contratos firmados y la caja, el dinero, el cash, se va girando en función del plan de trabajo que se tiene diseñado. Y con ese plan de trabajo, una vez se hace necesario pagar, se le informa al Ministerio de Hacienda para que apruebe el PAC, que llamamos nosotros, que es el recurso económico para ir girando. Así que hoy no hemos tenido ninguna dificultad, hoy no tenemos mayores contratiempos y se ha venido pagando, a pesar de que a fin de año pasado, se dio cuenta usted, hubo una circunstancia muy difícil de PAC en el país, es decir, muchos proveedores no pudieron recibir los pagos, no solamente de la registraduría, sino de muchas entidades. El problema de caja ha sido difícil, pero hoy no hemos tenido mayores dificultades frente al tema presupuestal. Pues doctor Hernán Penagos, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana, darle esta explicación a los ciudadanos que es muy importante y por supuesto yo creo que lo vamos a estar molestando constantemente porque ya nos metimos de lleno en las elecciones. ¿Ah? Con mucho gusto, Diego, y gracias por la invitación y también gracias por permitirme hablar en extenso de todos estos temas que, digo yo, ayudan mucho a que la ciudadanía comprenda cómo es el proceso electoral en Colombia. Abrazo, gracias a todos. Igualmente para usted, doctor Penagos, un abrazo y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben que la cita es a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a semana.com para que encuentren allí todo lo que ocurre en Colombia y en el mundo. Que estén muy bien.